Hace un rato en el editorial planteaba qué es lo que puede llegar a ocurrir en estas elecciones que son sumamente singulares por la importancia que van a alcanzar, como todas las elecciones en la Argentina, habida cuenta del comportamiento que ha tenido la Argentina de crisis en crisis. Por eso cada elección tiene su componente y su plus extra. Esta del año 2025 dicen que va a haber una polarización a nivel país y también aquí en Salta. Yo expliqué claramente desde mi punto de vista, humilde punto de vista, qué es lo que creo. Pero vamos a charlar con Emilia Orozco. Ella es actual diputada nacional y candidata al mismo tiempo a senadora nacional por La Libertad Avanza. Ella seguramente tiene una visión y queremos conocerla. Emilia, buen día. Jorge Calvo te saluda. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Bueno, para conocer un poco la génesis, es decir, el origen de esta candidatura nueva que enfrenta Emilia Orozco, quisiera conocer cómo se planteó. Cómo, en definitiva, Emilia Orozco dice, bueno, yo todavía me quedan 2 años para terminar, un poco más de 2 años para cumplir mi mandato de diputada nacional, pero sin embargo tengo este otro desafío por delante. ¿Cómo fue? Bueno, no estamos haciendo nada que en política esté prohibido, ¿no? De hecho, en una carrera y en una construcción, generalmente estas cosas suelen suceder. Hasta último momento no teníamos definidos quiénes iban a ser los candidatos. Esto fue un trabajo en conjunto entre la provincia de Salta, los referentes y el equipo de La Libertad Avanza en Salta con el equipo nacional y los armadores, Santiago Caputo, Lule Menem y Karina Milei. Sí. En un momento hubo un par de reuniones donde se presentaron, hicieron el pedido de los currículum y antecedentes de los posibles candidatos. En ese sentido nos dieron visto bueno a un semillero bastante importante y con la misma impronta de quienes hoy conforman las listas, que son en su gran mayoría outsiders de la política y gente que por primera vez está participando, como el caso de Gonzalo Guzmán, que si bien es convencional constituyente, un cargo ad honorem, en un cargo electivo, legislativo como ahora, es la primera vez, y con una gran impronta, ¿no? La verdad que hemos sorprendido con las opciones que hemos llevado, y bueno, el día domingo, en horas de la tarde, ya habíamos definido los candidatos, los cargamos, de hecho creo que fuimos una de las primeras listas que fueron oficializadas en la provincia de Salta, Sí. y lo más llamativo es que ninguno de los que conforman las listas pidió ser candidato. Es decir, y ahí está, ¿no?, muchas veces la diferencia, y es inevitable no remarcarla con otros espacios políticos donde son los mismos de siempre y donde las peleas internas van por unas ansias de poder y por no poder dejar los privilegios y una banca, donde no abren lugar a nuevas generaciones, donde no dan posibilidad de crecimiento. Bueno, todo eso es lo que sí sucede en La Libertad Avanza y lo hemos demostrado con esta lista. ¿Y vos sabías que ibas a ser candidata o no? No, hasta último momento sé que todo puede pasar, sobre todo cuando hay intereses externos al espacio de La Libertad Avanza que continuamente presionan para que eso no sucediera. Y entonces yo sé que la política es el arte de lo posible. Podría ser un sí como podría ser un no, y cualquiera de las dos opciones, independientemente de quiénes pudiesen ser los candidatos, yo iba a trabajar exactamente con las mismas ganas, como lo hice, por ejemplo, en las elecciones provinciales, donde yo no era candidata y sin embargo acompañé a cada uno de nuestros leones en territorio, porque lo que quiero es que La Libertad Avanza se posicione, y no tengo dudas que la elección siempre va a ser la correcta y con las mejores opciones. Bueno, en esta oportunidad me tocó a mí. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí te escucho. Hola. Así que bueno, Sí. eso fue. Bueno, es importante, por eso pregunto por qué la candidatura. La gente tiene que saber por qué, no solamente para qué, sino por qué se produce una candidatura. ¿Cómo llegó, en este caso específico, Emilia Orozco, a ser candidata a senadora nacional? Me imagino que no te pidieron currículum a vos. No, a nosotros ya no, que Alfredo que va Ajá. suplente en segundo lugar. Y el por qué es porque necesitamos seguir acompañando, primero agradecida que hayan confiado en nosotros para continuar acompañando este proyecto. Me sorprendió mucho el apoyo que hay de figuras muy importantes a nivel nacional cuando se anunció mi candidatura. Entiendo que todos estaban prendidos llamas en sus provincias, porque estaba todo el país, ¿no?, en la misma situación que nosotros, definiendo nombres. Y cuando se dio a conocer quiénes eran los candidatos de Salta, la verdad que gratamente hubo un acompañamiento contundente de todo el sector libertario, y en la provincia de sectores que quizás no son afines a nosotros, pero que también se alegraron, sobre todo después de cómo quedó
el panorama político con el resto de las listas. Y el por qué, Jorge, es porque nosotros estamos convencidos de este proyecto, estamos convencidos del rumbo que le está dando el presidente Javier Milei a nuestro país, estamos convencidos que los logros que se han obtenido hasta ahora no pueden tener marcha atrás y necesitamos defender las ideas de la libertad en el Senado de la Nación. Nosotros tenemos un gran desafío de poder llevarle 2 bancas al presidente para que tenga ese respaldo que hoy no lo tiene en el Parlamento y es lo que nos está impidiendo llevar con otra ligereza las modificaciones, las reformas y las normativas que son los que van a sacar al país adelante. Claro, hoy, por ejemplo, la Libertad Avanza tiene solamente 6 senadores, ¿no? Sí. Así que imagínate que tiene obviamente una debilidad en esa Cámara, como también en diputados. Pero de cualquier forma, en el Senado es mucho más patético el tema. Ahora, a mí, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Que creo que lo charlamos alguna vez cuando anunció Olmedo su candidatura a senador nacional y sin embargo no apareció después, sino apareció en su calidad de suplente. ¿A vos te llamó la atención eso o lo sabías de antes? No, lo sabía de antes. A ver, Alfredo dijo la verdad, dijo voy a ser candidato a senador, pero nunca me dijo en qué término. Él cumplió con su palabra, es candidato a senador nacional, el último suplente de la lista. Y eso habla nuevamente de un dirigente político de trayectoria que sabe escuchar a la gente. La gente pide renovación, la gente pide caras nuevas, la gente pide algo distinto. Y es el único dirigente que tuvo la humildad de dar un paso al costado en el armado de una lista. Ahora, te hago una pregunta ahí, Emilia, porque vos lo estás explicando muy bien, pero estamos en política, y vos ya que estás en política ahora, habrás comprendido un montón de códigos y de cosas que se dan en la política únicamente. Que una de esas es la especulación, otras son los rumores. Es cierto que Olmedo, más allá de esto que vos decís, bueno, es altruista, decir yo doy un paso al costado, que vengan generaciones nuevas, el cambio generacional, que yo voy a hacer de director técnico, lo que fuese. Es cierto que él no asumió la candidatura porque él no medía y lo terminaron bochando en Buenos Aires, ¿es cierto eso? No, es falso, totalmente falso. Además, el armado de las listas, y eso también es importante recalcar, a diferencia de otras provincias, no te voy a decir que en todas sucedió lo mismo, tuvimos absoluta libertad en el armado. Nosotros llevamos a opciones y fueron todas aprobadas y dijeron ustedes armen la lista de acuerdo a su criterio y obviamente acá damos el visto bueno porque no había objeciones de ningún tipo y eso es resultado del trabajo que venimos haciendo. La provincia de Salta es una de las provincias más ordenadas y con mayor trabajo territorial que está haciendo en todo el país. Con respecto a lo de Alfredo, bueno, especulaciones hubo muchas, ¿no? Se dijeron tantos nombres que iban a conformar nuestra lista y por ahí uno hasta era irrisorio, pero bueno, era tiempo al tiempo. Bueno, vos fíjate y ahora que demostramos que hay una lista pura. Vos fíjate que se especuló un montón, se dijo un montón de cosas, quiénes podían ser. Se especuló hasta que Betina Romero podía integrar una lista de la Libertad Avanza. No sé si te llegaste a escuchar varias ese versiones rumor. Y muchos rumores y algunos que ni siquiera habían estado en el radar. Fue cuando vos decís de que la política es esta cuestión de los rumores y las especulaciones, bueno, ahí va, ¿no? Cómo intentan embarrar la cancha, pero el tiempo siempre da la razón, como también va a dar la razón al momento de la asunción. Te das cuenta cómo nuestros contrincantes no tienen herramientas para tratar de pegarnos que inventan. Entonces ahora lo que están instalando es que somos candidaturas testimoniales y que tanto Gabriela Flores, excelente persona que está encabezando la lista de diputadas, y yo vamos a dar un paso al costado al momento de asumir. Nunca escuché semejante disparate y también es tiempo al tiempo. Vamos a asumir, vamos a hacer un gran trabajo en el Senado. De hecho, ya estamos trabajando. Esta semana vamos a estar en Buenos Aires en reunión con los candidatos de otras provincias, inclusive con Patricia Bullrich, que es quien va a comandar, si se quiere, el bloque de senadores en la Cámara. Y bueno, ya estamos trabajando en lo que sería el 2026, es decir, se cae de maduro que las especulaciones que están tratando de hacer correr los que hoy no tienen herramientas para tratar de voltearnos son esas. También se habló de una polarización en esta elección acá en Salta y también a nivel país. ¿Vos crees que acá, concretamente en Salta, haya una polarización entre la Libertad Avanza y quién, si es que pensás que hay polarización? Y en Salta es clarísimo. A ver. En Salta es la Libertad Avanza, libertad o kirchnerismo. Todas las listas que están conformadas tienen kirchnerismo adentro. Todas. Todas las que tienen posibilidad
o algo de competencia. Después tener los datos de color de la izquierda, que son los mismos de siempre, que van a hacer su discurso cliché y que ya nada nos sorprende. Es decir, es lo mismo de siempre. Pero después es kirchnerismo o libertad. Y todas las listas, todas, incluso la armada por el Gran Bur, tienen kirchnerismo adentro. Entonces la polarización va a ser esa. Creo que nunca va a ser tan fácil elegir un modelo. Si queremos volver a lo mismo, el retraso, las medidas que nos han llevado al quiebre, o seguir votando lo nuevo, lo que está construyendo una Argentina distinta, que es la Libertad Avanza. Bueno, la Libertad Avanza tiene una mujer encabezando la lista, y Primero los Salteños también tiene otra mujer encabezando la lista, se llama Flavia Rollón. Probablemente vos crees que pueda darse una polarización con ella entre esas dos listas. Te soy sincera, no siento que no mucha gente la conoce, quizás en el ámbito político sí, porque ocupó lugares importantes, de los cuales también fue desplazada con justos argumentos, pero creo que la polarización acá va a ser kirchnerismo o libertad. Lamentablemente hay dos nombres que resuenan muchísimo y que ya han sido noticia por su bochornoso despertar en la política, nuevo despertar, ¿no? Porque son eternos, y como vimos hace poco se viralizó un video del ex gobernador de Urtubey que ni siquiera en su propio espacio tiene acompañamiento y aceptación. Entonces creo que la gente está viendo eso, ¿no? Más de lo mismo, los mismos nombres, las mismas dinastías que vienen hace más de 20 años viviendo de la teta del Estado y que han mejorado su calidad de vida de manera exorbitante sin poder dar explicaciones claras de por qué y cómo. Y del otro lado tenés un espacio con figuras totalmente nuevas. Yo los invito a que indaguen quiénes son nuestros candidatos desde el primero hasta el último suplente. Y hay experiencia, por supuesto, de la mano de Carlos Zapata y Alfredo Medo, que eso es algo importante en un armado de esta envergadura, pero en su 90% de los candidatos son figuras nuevas, gente preparada y sobre todo que están por convicción. En las listas de enfrente hay mucho oportunismo. Ahora, el destino de Emilio Orozco, políticamente hablando, es un destino que termina o va a concluir ahora el 10 de diciembre acá en Diputados para llegar después al Senado si la gente te elige. Pero ya Olmedo me dijo, Jorge, estamos preparando todo para el 2027. Yo no sé si se adelanta mucho Olmedo, pero también es bueno que la gente se prepare porque las aventuras políticas también están a la hora del día. Consecuentemente la gente tiene que tener un grado de preparación, de idoneidad. ¿Vos te sentís capaz, idónea para llegar al Senado, representar a Salta? Generalmente los senadores trabajan con los gobernadores de provincia, porque a diferencia de los diputados, ellos representan a las provincias. Ustedes pueden tener ese diálogo con el gobernador, acercarse, tener esa conducta, ¿qué te puedo decir?, proclive a trazar puentes y no dinamitar puentes. ¿Puede ser posible en esta nueva etapa? Yo recuerdo, Jorge, una de las primeras entrevistas que di cuando era candidata a diputada nacional, que fue con vos, y recuerdo tus palabras cuando decías es muy difícil que un diputado de las provincias se haga escuchar en el Congreso de la Nación porque es un monstruo enorme y muchas veces las voces quedan perdidas y hay legisladores que nunca se les escuchó la voz. Que no pudieron dirigir una palabra. Exacto. Una palabra. Sí. Exactamente. Bueno, en ese sentido creo que ya hemos dado una respuesta contundente. Nos conocen no solo en la provincia de Salta, sino en otras provincias también y valoran nuestro trabajo y nuestro criterio a la hora de defender las ideas de la libertad. Llegamos de la mano del presidente Javier Milei y estamos totalmente alineados, a diferencia de otros que van votando según conveniencias, ¿no? Y no conveniencias para las provincias, sino conveniencias partidarias, particulares y mezquinas. Ahora en el Senado de la Nación es exactamente lo mismo. Yo llego de la mano de un modelo de país que queremos, en el cual obviamente está mi provincia. Mi función es defender los intereses, sí, por supuesto, dentro de un plan macroeconómico y de un plan que está destinado a sacar a todas las provincias del fracaso. Obviamente es más difícil cuando tenés gobernadores que no entienden esta lógica y que siguen con el modelo empobrecedor y populista con el que viene el kirchnerismo y echándole la culpa siempre a Nación. En ese sentido creo que va a haber va a haber algo, no sé, difícil, complicado. Si vos me decís diálogo con el gobernador, es difícil dialogar con alguien que oportunistamente, de manera oportunista ha tratado de acercarse al gobierno, te diría que hasta con un tinte extorsionador muchas veces, y de repente cuando no ha logrado sus objetivos, permear en unas listas porque no le interesaba el progreso de la provincia, sino posicionarse él y no perder el poder,
no quería tener contrincantes de la vereda del frente, ha tratado en una innumerable cantidad de veces, y quizá lo que esté diciendo después me salga caro, pero es cierto, ha tratado de desactivar a la Libertad Avanza, ha tratado de adueñarse de la Libertad Avanza, continuamente está desprestigiando a nuestros referentes con todo el aparato que tiene en sus manos de medios de comunicación y de gente paga, y aún así hemos tenido el acompañamiento de Nación. Entonces es muy difícil sentarte con alguien que no ha sido limpio y que nos ha jugado muy sucio. Yo estoy con mi conciencia tranquila de que estoy trabajando por los salteños de la mano del presidente Javier Milei, y ese es el camino. Lo que hagan los gobernadores muchas veces va en contra de ese proyecto que tenemos a nivel nacional, y bueno, el diálogo a nivel nacional con los gobernadores siempre va a estar. No sé si hace la diferencia si una senadora se sienta en una mesa o no, la verdad que me veo prácticamente imposibilitada de hacerla, no me lo imagino, y creo que no va a suceder. Es entendible lo que dice acá Emilia Orozco, pero también es importante que haya un diálogo. Es la nueva manera de concebir la política, ya que estamos hablando de la modernidad. También hay que saber convivir pacíficamente en política para sacar las mejores ideas, las mejores representaciones, ¿no? Es decir, hay que tener un poco de esa visión estoica, si se quiere, de no perder emocionalmente y hacerse cargo de las responsabilidades. Acá hay un tema muy importante. El Senado de la Nación está compuesto por senadores que representan a las provincias. Más allá de que hay una configuración de nación donde se maneja la macroeconomía, la macropolítica, todo lo que acabamos de decir. Pero también hay que hacer caso a las representaciones provinciales, si no, no existiría el Senado. El Senado existe toda vez que las provincias tienen que tener voz y voto allí. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, totalmente de acuerdo. Y representar a las provincias no necesariamente es estar de acuerdo con tu gobernador. O como sucede no necesariamente, en la Cámara de Diputados. Claro. Totalmente. Entonces, creo que en ese sentido hay que saber dividir las aguas. Y el diálogo, creo que no hay un gobierno que haya demostrado más diálogo y más permeabilidad a todo tipo de pedidos como el gobierno nacional, que ha dado borrón y cuenta nueva luego de las elecciones, que no tenía ningún gobernador acompañando la candidatura del presidente Javier Milei, y creo que de hecho uno de los gobernadores que más ha sido recibido en Casa Rosada y que la provincia que más ministros ha recibido la visita de ministros ha sido Salta. Entonces, por ese lado nosotros tenemos la absoluta tranquilidad que se está haciendo absolutamente todo lo posible para trabajar por el bien de Salta, entendiendo que institucionalmente hay que pasar por su máxima autoridad, que es el gobierno de la provincia. Muy bien, Emilia, gracias por tu tiempo, has sido muy amable con nosotros. Por favor, un placer. Hasta luego. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con Emilia Orozco, candidata a senadora nacional por la Libertad Avanza.